Muy buenos días. Mi nombre es Rosaide Hernández Vega. Soy docente en la Universidad Ensenada, Extensión San Quintín. Soy licenciada en Ciencias de la Educación e imparto la asignatura de Diseño Curricular 1, a quinto cuatrimestre en San Quintín. Quiero darle la bienvenida a todos mis estudiantes que nos sintonizan o nos ven a través de la red. Y quiero decirles que estoy muy contenta de poder, por fin, al menos por este medio, estar pues atendiéndoles. Ya sé que nos hemos estado comunicando por WhatsApp, por medio de Classroom, por otros medios como correo. Son tiempos difíciles, lo sé. Qué bueno que estés en casa y que nuestra escuela sea consciente y estemos trabajando por nuestra salud, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida a nuestra clase, ¿sí? Ok, bien. Perdón, soy nueva en esto, igual que muchos creo. Lo más difícil de trabajar desde los medios es precisamente dominar la tecnología. Y bien, pues estamos en ello, ¿ok? Diseño curricular, quinto cuatrimestre, bienvenidos. Estaremos trabajando un poco sobre lo que es la relación currículo y sociedad. Quiero comentarte un poquito, haciendo un poquito de historia. La educación no ha sido siempre lo que es hoy, ¿sí? Anteriormente, ni siquiera podíamos tener acceso a la educación, como sucedía en los tiempos de la guerra de la independencia de México. En esos tiempos, los niños no tenían acceso a la escuela y la única escuela que había era la que se impartía por medio de la escuela religiosa, que era pues la educación a través de la iglesia, ¿sí? Durante los años que han transcurrido, hemos venido cambiando en la educación. ¿Y por qué cambia la educación? Siempre hay una respuesta, y esa viene siendo: respondemos al contexto que nos rodea, ¿sí? Respondemos a la necesidad del contexto, a la necesidad de nuestro país. Bien, ¿qué es el currículo? El currículo se traduce o se interpreta de varias formas. Hay muchos investigadores que han estado trabajando con qué es el currículo y muchos dicen, bueno, el currículum es planes y estudios y programas. Otros dicen, bueno, el currículo es la tira de materias que tiene una carrera. O el currículum es una carta descriptiva donde viene todos los conceptos y todos los temas que vas a impartir durante una asignatura o durante una sesión. Entonces, quiero que veamos un poquito sobre algunas definiciones de personas que se han dedicado precisamente a ello, a definir qué es el currículo, ¿sí? Y en ello tenemos, si puedes verlo en tu pantalla, currículo es un término utilizado en diversos contextos. La mayoría de las veces suele referirse a los planes de estudio, programas, y en otras ocasiones se le relaciona con las implementaciones didácticas. Bien, Taba, uno de ellos, de estos investigadores, dice: todo currículo debe comprender una declaración de finalidades y de objetivos específicos, una selección y organización de contenido, ciertas normas de enseñanza y aprendizaje y un programa de evaluación de los resultados. Entonces, Taba dice, entonces todo tiene un fin. Necesitamos llegar a una finalidad, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de educación básica, la finalidad es un perfil de egreso de educación básica, que el alumno pues tenga todas las competencias que debe desarrollar, entre ellas cuidado de su salud, que sea analítico, que sea crítico, que desarrolle todas las competencias que educación básica dice. Si hablamos de una carrera, entonces la finalidad sería
pues producir un profesionista, una persona capaz de insertarse en el campo laboral. Dígase de un ingeniero, dígase de un educólogo, dígase de un psicólogo o de la profesión que sea que estemos hablando. Entonces, la finalidad, según Taba, es el objetivo, ¿sí? La finalidad con la que hacemos esto. Y otro de los, otro de los investigadores muy representativos de lo que es el currículum dice, en tanto, para Arnaz, el currículum es el plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y determina la enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una institución educativa. Y propone 4 elementos. Estos son el objetivo curricular, plan de estudios, cartas descriptivas y sistema de evaluación, ¿sí? Entonces, para Taba, es de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Son los planes de estudio que nos regulan para nosotros tener en educación, cualquier nivel. Preescolar tiene su plan de estudios y sus propias técnicas de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Secundaria también tiene sus propias técnicas y procesos y sus contenidos temáticos, ¿sí? Y también, hablando de las carreras, también hay planes y programas que nosotros como docentes seguimos según nuestra experiencia y según nuestro propio criterio y vamos nosotros trabajando y desarrollando, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el currículo es más que un simple plan de estudios o un programa de estudios. Incluye una serie de elementos que contribuyen a fundamentar su estructura, como lo son los contenidos de aprendizaje, las actividades, la metodología, los criterios de acreditación de un curso, las experiencias de aprendizaje y todas aquellas circunstancias que resultan de esta interacción entre el profesor, el estudiante y los contenidos, ¿sí? Si me estás sintonizando en este momento y tienes una pregunta, puedes hacerlo en comentarios. Y aquí el joven que está muy amablemente auxiliándome me podrá leer tu pregunta. Ok. ¿Sí? Tenemos una pregunta. Adelante, por favor. ¿No? Saludos. Saludos. Aprovechando, un saludo para todo Valle de San Quintín, ese hermoso valle con su hermosa gente. ¿Sí? Saludos. Y para todos los docentes, aprovechando el comercial. Felicidades, colegas. Hoy 15, Día del Maestro. Que no nos detienen ni la pandemia. Sí, y aún en la distancia, un abrazote. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok. Me da la impresión que me salté una. Sí, ahí está. Glassman y de Ibarrola dicen ellos, sintetizan la definición de currículo de la siguiente manera. El conjunto de objetivos del aprendizaje convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructuradas de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel universitario de dominio de una profesión, que normen eficientemente las actividades de enseñanza y de aprendizaje, que se realizan bajo la dirección de las instituciones educativas responsables y permitan la evaluación de todo el proceso de enseñanza. El currículo, esta ya la habíamos visto, me la había brincado. Vámonos a la siguiente. Okay. Para hablar del currículo hay que partir en esta pregunta simple. ¿Qué se entiende por educación? Precisar cuáles son las condiciones sociales, culturales, económicas, etcétera, ¿sí? Su real función es hacer posible que los educandos desenvuelvan o desarrollen las capacidades que como personas tienen, la relación adecuadamente con el medio social e incorporen la cultura de su época y de su pueblo. No podemos hablar de educación, escúchalo bien, no podemos hablar de educación olvidando nuestro contexto, nuestra cultura, nuestra historia. Sí, lo que somos ahora es la suma de todos los sucesos que han ocurrido a través del tiempo. Yo te decía al inicio, hablando un poco de historia sobre la guerra de independencia, no había educación para
todos. Era privilegio de unos cuantos la educación. Pero ahora todos podemos acceder a una escuela. Y uno de los artículos más hermosos de la Constitución dice que la educación es para todos. Entonces, esa es una parte muy importante, pero no era un derecho en la Guerra de Independencia, ¿sí? E incluso no había instituciones más que primarias y unas cuantas universidades, pero eran solo para unos cuantos. Y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que nosotras como mujeres también tenemos acceso a la educación y podemos desarrollar una profesión y trabajar. Pero hace unos años las mujeres no podían trabajar siquiera, mucho menos estudiar. Y te lo digo porque mi abuela, por ejemplo, ella no pudo ir a la escuela. Mi madre solo hasta 3er grado de primaria. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el contexto decía que la mujer era solo para el hogar, para la casa, para trabajar, para limpiar y cuidar hijos. Pero ahora, afortunadamente, el tiempo cambia, el contexto cambia, la sociedad dice que ya terminó ese tiempo. Ahora, por el hecho de ser mujer, no te limitas. Ahora la única limitación eres tú mismo. Si tú no quieres, pues no lo vas a hacer, no vas a estudiar. Pero si tú quieres, bien se puede. Y no digas que a lo mejor la situación económica o la pandemia no nos permite porque no hay internet, porque no hay computadora. Oh, solucionémoslo, trabajemos en ello, ¿sí? Trabajemos en ello y muestra de ello es esta clase. Y no soy la única que está dando una clase en línea. Muchas universidades se han sumado a ese tipo de trabajo. Y ahora el modelo curricular o el diseño curricular tiene que girar en torno a ello. Tenemos que hacer un cambio en todo lo que es el modelo curricular y la educación. Y, oh, vaya sorpresa, la pandemia nos agarró de imprevisto, nos agarró de sorpresa. Y ahora sufrimos, no solo ustedes sufren con la tecnología, con cómo le hago para subir la tarea a Classroom, cómo le hago para manejar la plataforma educativa que mi maestro está trabajando. También nosotros estamos sufriendo con ello. Pero no nos detiene esto. Estamos trabajando porque tú tengas una mejor educación y tengas acceso a la educación y que no sea un problema. Pero ahí tenemos otra vez, el contexto social nos está demandando hacer cambios. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, todos de una u otra forma intercambiamos conocimientos y experiencias, de tal forma que logramos ser tanto educadores como educandos, siendo así los principales agentes socializadores la familia, la escuela, los centros de trabajo y los medios de comunicación. Aquí en esta parte, la familia. La familia es la primera institución que educa, ¿sí? Es en casa donde aprendemos valores. Es en casa donde muchos de ustedes probablemente aprendieron a leer. Yo aprendí a leer en casa. Mi madre me enseñó, ¿sí? Probablemente haya personas que no han tenido oportunidad de ir a una escuela, pero aprenden en casa. Entonces, la familia es muy importante. Y como aprendemos nosotros, como aprendimos en casa con nuestros padres, así nosotros también transmitimos ese conocimiento a nuestros hijos. Y probablemente nuestros hijos lo harán a sí mismo con sus hijos. Y va el conocimiento transmitiéndose de generación en generación. Antes, todos los oficios se transmitían de padres a hijos. El señor carpintero tenía hijos carpinteros. El señor albañil, hijos albañiles, ¿sí? Entonces, todo se va transmitiendo y es importante conservarlo. La lengua materna se transmite de madres, de padres a hijos también, ya sea una lengua indígena, o sea, el español, ¿sí? O sea, el inglés, o sea, cualquier otro idioma. Lo vamos transmitiendo porque la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y vamos regresando a la diapositiva. ¿Ok? La familia. Después de la familia,
la escuela, ¿sí? La escuela es, decía mi papá, es tu segunda casa, ¿sí? Porque allí es donde continuamos nuestra educación. Ya venimos de la familia donde aprendimos valores, donde aprendimos a aportarnos en la sociedad, a reglas morales y todo lo demás que tú ya conoces. Pero en la escuela es donde vienes a aprender todo lo secular. Vienes a aprender las tablas de multiplicar, vienes a aprender a usar esas matemáticas para la resolución de problemas cotidianos, a usar muchos de los conocimientos en la escuela para tu vida, ¿sí? Y también están los centros de trabajo. En los centros de trabajo también aprendemos. Y los medios de comunicación, no se diga, ahora es el auge. Los medios de comunicación, redes sociales, siempre el boom, ¿ok? Los medios de comunicación justo hoy juegan un papel muy importante. Y el hecho de que tú estés mirándome ahora es porque esos medios de comunicación son importantes ahora para la educación. Ya no solamente para compartir un video que da risa o un meme muy popular, ¿sí? Ahora está el conocimiento al alcance de un clic. Das clic y puedes aprender a hacer un pastel. Das clic y puedes aprender a tocar guitarra. Das clic y puedes aprender a hacer un ensayo. Ya no hay de que, oh, maestra, no le entendía su clase, esas matemáticas están muy difíciles, no le entiendo, usted no sabe explicar o lo que tú quieras. Ya no hay esa excusa. Ahora tú puedes darle clic y buscar un tutorial. Voy a ver cómo se hace. Entonces, los medios de comunicación ahora nos educan, pero aquí está, pues, el asunto. Tú tienes que aprender a seleccionar lo que realmente te sirva. Y ese es el problema a veces entre nuestros chicos y nuestros estudiantes, ¿sí? Que a veces hay tanta información en internet, hay tanto que a veces nos desviamos, pero es importante que tú aprendas a seleccionar, ¿ok? A ser crítico. Bien, vamos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué propósitos educativos debe intentar alcanzar la escuela? La educación es un medio que alcanza fines, ya lo decía Taba, ¿verdad? Entonces, la escuela es muy importante. Decía mi padre que la mejor herencia que nos podía dejar era el estudio. Y tenía razón, porque la educación es el único medio que nos ayuda a acabar con muchas situaciones problemáticas de la sociedad. Ya lo decían las Naciones Unidas cuando crearon la ONU, decían ellos, la única forma de acabar con la pobreza y con el hambre, con las guerras, con todos los problemas de desigualdad, es la educación. Entonces es muy importante. Es por eso, vamos a regresar a la diapositiva, que la educación es un medio que alcanza fines. ¿Ok? El educando aprende a internalizar valores que le transmiten sus padres, ya lo veíamos. Pero hay que recordar que también los padres están inscritos dentro de una sociedad y mantienen una posición determinada, ¿sí? Los padres tienen una visión autoritaria de la educación, de esa forma tratarán a los hijos. De la forma en que ellos aprendieron, así lo van a hacer con sus hijos, así los van a enseñar. De esta forma la familia interactúa y reproduce una concepción acerca de la educación que será determinante en la construcción del currículo. Y después de la familia, como primera instancia socializadora, aparece la institución escolar. Dentro de esta institución, todos estamos vinculados de una u otra manera, el proceso educativo, ¿sí? En el cual los agentes más importantes son el maestro, el educando y la propia escuela. Durkheim menciona lo siguiente: cada sociedad en un momento determinado de su desenvolvimiento posee un régimen educativo. La sociedad establece su propia evolución de acuerdo al momento histórico en el cual se encuentre. Por lo tanto, la educación que necesite o exija a la sociedad tendrá que ser en función de su sistema de valores, tipo de personas que espera que la escuela forme.
la naturaleza de su cultura, las necesidades e intereses que posean los individuos en ese momento. Es por eso que te comentaba, ¿sí? Todo depende de qué tipo de necesidad tiene la sociedad en ese momento. En el tiempo de la independencia era necesario que aprendieran los niños y las personas a leer y escribir. Es por eso que si tú te echas un clavado en la historia, verás que entonces empezaron a... Ok, respondemos la pregunta, adelante. Sí, maestra. Maribel López pregunta que si le puede explicar qué es el diseño curricular. Hola Maribel, gracias por conectarte. Muy bien. Diseño curricular es precisamente lo que estaba comentando. El diseño curricular se define de diferentes maneras. Taba decía que es algo que persigue fines, que es modelos y programas y que al final obtenemos un resultado, ¿sí? Hay otros autores como los que veíamos por aquí. Bueno, mejor te lo respondo así porque tendría que regresarme muchas diapositivas. Diseño curricular es precisamente planes, programas. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en tu carrera, si revisas la malla curricular, viene una tira de materias que tú deberás cursar para poder obtener tu licenciatura, ¿sí? A eso también se le llama diseño curricular, ¿ok? El diseño curricular es todo lo que involucra, no nada más es la malla curricular, es todo. Es todo un conjunto que le da forma a cada una de las carreras, a cada uno de los niveles educativos. Por ejemplo, tenemos un diseño curricular para preescolar que vendría siendo el modelo educativo para preescolar, que viene dando como finalidad un perfil de egreso. Otro para primaria, otro para secundaria y obviamente para bachillerato también. El asunto es que el diseño curricular debe responder al contexto, a la necesidad que demanda la sociedad, ¿sí? Ojalá que haya contestado tu pregunta, pero igual puedes dejarme tu correo, yo te mando una respuesta más amplia y además, si gustas, por mensaje de WhatsApp, sé que eres mi alumna, así que podemos tener mejor comunicación. Muchísimas gracias. Bien, ¿estábamos con esta? No. La siguiente. En esta, ¿sí? Entonces, el sistema de valores de las personas que espera que la escuela forme. La escuela tiene esa misión, formar a la sociedad. Es en la escuela donde se forman cada uno de los roles que en la sociedad existen, como por ejemplo el rol de ingeniero, el rol de docente, el rol de cualquier profesión, ¿sí? Entonces la escuela es formadora de personas, formadora de perfiles, ¿ok? Las necesidades de la sociedad se verán reflejadas en los planes de estudio y en particular en la estructura curricular, ¿ok? Y bueno, determinar las necesidades sociales implica definir las referencias, los objetivos que se persiguen y los recursos de que se dispone. Es decir, elaborar un modelo de sociedad buscado. Entonces, la educación es la que forma el tipo de ciudadanos que el país necesita. Por ejemplo, durante la industrialización, se necesitaban ingenieros. Entonces la escuela empezó a ofertar carreras donde pudieran las personas prepararse como ingenieros. Hubo un tiempo en México que se necesitaba técnicos. Entonces el país empezó a hacer escuelas donde pudieran estudiar alguna tecnología sin necesidad de estudiar una licenciatura. Sí, las tecnologías son un poco más cortas. Incluso hay bachilleratos tecnológicos, que ya sales con una carrera técnica, con una cédula profesional y con un título de técnico en alguna especialidad, por ejemplo, técnico en acuacultura, técnico en electricidad, técnico en
en otras tecnologías, en carpintería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, según lo que el país necesita, entonces la escuela empieza a trabajar, porque la escuela es un brazo poderoso del país, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. La educación en cualquier contexto tiene su raíz en la interpretación que haga el hombre de su propio entorno y de las necesidades que se verán reflejadas en el modelo educativo que adopte la sociedad, ¿sí? En el 2002, inicia una serie de reformas a la educación. Antes decíamos, bueno, es que la educación tradicionalista, seguramente ya lo miras en otras asignaturas anteriores a esta, ¿sí? El asunto de, educación tradicionalista, el maestro enfrente, el alumno en la butaca, el maestro habla todo el tiempo y el alumno tiene que callar, el alumno no puede hablar, el alumno tiene que acatar la orden del maestro. Esa es la educación tradicionalista, donde se consideraba que el alumno no sabía nada, que el alumno era un vaso vacío que teníamos que llenar de conocimientos, ¿sí? Transcurrió el tiempo y la sociedad se da cuenta que eso no es lo que necesitaba, ¿sí? Eso no necesitaba. Entonces empezó una serie de reformas y empezaron a cambiar planes y programas. Y entonces dijeron, educación tradicionalista, con permiso, y ahora viene educación por competencias. Un gran cambio al modelo curricular, de todos los niveles educativos, hablando desde educación inicial hasta licenciaturas, maestrías, doctorados. Es muy significativo. Y ahora precisamente vivimos un nuevo cambio. La nueva escuela mexicana. Un nuevo cambio, por supuesto. Y decimos que no es que lo viejo no sirva, sino que vamos conservando lo que sí sirve, pero vamos anexando lo que nuestra sociedad necesita. ¿Y qué necesita nuestra sociedad? El mismo contexto nos lo dice. Por ejemplo, ahorita, ¿dónde estamos? En casa, aprendiendo desde casa. Entonces, ahora tenemos que hacer un cambio al modelo curricular y entonces, antes se decía, ¿puedes usar las TICs? Y los alumnos decían, sí, redes sociales. No, educación, ¿sí? No, redes sociales. Pero ahora ya no es una opción. Ahora es, usa las TICs para educación. Y entonces, ahora nos vamos a ver en una necesidad tremenda y seguramente los investigadores y las personas que se dedican a ello ya están trabajando para hacer un nuevo modelo educativo que se base en la educación a distancia. Yo actualmente estoy estudiando una maestría a distancia, ¿sí? En línea. Y ¿sabes una cosa? Al principio yo tenía un gran temor y decía, pero no voy a ver a mi maestro, no le voy a poder preguntar. Y tampoco voy a ver a mis compañeros, no voy a poder tener mejores amigos en mi clase. Pero ¿sabes una cosa? Ha sido maravilloso trabajar en línea y a distancia, porque he aprendido cosas que si hubiese estado en un grupo, probablemente yo no habría aprendido, porque ahora la educación es más persona a persona, ¿sí? Si tú me preguntas, yo directamente te contesto a ti, tú eres importante para mí, ¿sí? En este momento existe solo tú y yo como docente. Así estamos trabajando ahora, entonces es importante hacer un nuevo cambio en ello. Adelante. Tenemos un comentario, maestra, nos dice Nubia Sierra, muy cierto, profe, saber utilizar estos medios es importante. Sí, precisamente. Y es una ventaja maravillosa, porque puedes aprender a hacer videoconferencias, a trabajar en equipo. Aunque no estés en el mismo lugar, puedes trabajar en un mismo documento interactivamente con alguien más y al mismo tiempo estar trabajando en él. Cosa que a lo mejor no se hubiera podido dar si no fuese por la situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Adelante. Tenemos otra pregunta, maestra. Dice Giselle Gómez, profe, ¿cuáles serían los pasos a seguir del diseño curricular? Del diseño curricular, cielo santo.
Yo bromeaba con mis compañeras y decía, esa pregunta no es el tema. Pero bueno, sí, es muy importante tu pregunta, por supuesto que sí. Los pasos del diseño curricular, y esta materia es diseño curricular, y lo vamos a trabajar paso a paso, ¿sí? Primeramente hay que hacer un diagnóstico que se le llama estudio de factibilidad, si es una nueva carrera, si es un programa que ya está, pero hay que hacerle adecuaciones, entonces vendría siendo el primer paso, un diagnóstico, un tipo FODA, para poder identificar las necesidades y las áreas de oportunidad que hay que cambiar. Después de ahí, de hecho, es un equipo de personas profesionales quienes realizan esto. Y ¿sabes una cosa? Tú estás estudiando la licenciatura perfecta para hacer este tipo de trabajo. Licenciado en Ciencias de la Educación. Una de las áreas que tenemos nosotros como Ciencias de la Educación es crear o modificar planes y programas de estudio, ¿sí? Trabajar el diseño curricular. Te prometo que trabajaremos esto paso a paso y aprenderás todo ello. En este momento vamos a trabajar precisamente cómo influye el contexto, la sociedad, el entorno social para el modelos y programas. ¿Sí? Ya dígase de educación inicial hasta maestría o doctorado, todo influye. Quisiera saber mi tiempo, por favor. ¿Sí? Muy bien. Adelante, entonces. ¿Qué está sucediendo en el mundo del trabajo en relación con las carreras? Una de las partes más importantes es esta, y muy pocas universidades se dan a la tarea de ello. Precisamente, ¿qué tan pertinente resulta el producto de una universidad? Y me refiero a producto como profesionistas, graduados, licenciados, y que se van al campo laboral. ¿Qué tanto responden a la necesidad del empleador? ¿Sí? Hay un problema muy importante que quiero trabajar en ello hoy, dice, hay una brecha académica laboral. Es ese desnivel, ese vacío, ese conjunto de carencias que evidencian los alumnos universitarios, cuando empiezan a desempeñarse en el mundo laboral. Y dirás tú, pues, ¿de qué me está hablando? Es algo muy sencillo. En el Valle de San Quintín hay muchas empresas agrícolas que ocupan ingenieros, ¿verdad? Y tú lo sabes. Entonces, la mayor queja de los empleadores dicen, ¿cómo es posible que si tú egresaste recién egresado de ingeniero y pues tengo que capacitarte para que trabajes para mí? Porque tienes la teoría, pero no tienes los conocimientos prácticos. Entonces, la queja es, lo que yo como empresa te estoy pidiendo para que vengas y trabajes, no lo cubres. Entonces, es una brecha, y brecha me refiero a, vamos a la diapositiva, quise ilustrarlo un poquito aquí, me refiero a ese hueco que existe entre lo que aprendo en la universidad y lo que me pide el trabajo, ¿sí? Es una brecha muy significativa, porque a veces un egresado no desarrolla todas las competencias que necesita para insertarse en el mundo laboral. Y prueba de ello es que hay muchas personas que a veces son psicólogos, ingenieros, carreras muy buenas, y los miras manejando un taxi. No digo que sea malo, ¿sí? Aclaro, no digo que sea malo, pero tú estudiaste toda una carrera, necesitas enfocarte en lo que tú estudiaste, ¿sí? Trabajar en ello. Entonces, si no trabajas en ello, ¿por qué? Sería muy interesante analizarlo, investigarlo. ¿Por qué muchas personas que estudiaron una carrera, una profesión, no están desempeñando para lo que estudiaron, ¿sí? Entonces, mucho de ello se debe precisamente a eso, a la brecha. Gran parte de esta brecha se da porque muchas veces se construye a ciegas. ¿Qué significa eso? Construyo, hablo de mí como estudiante, construyo lo que creo que necesito saber, ¿sí? Lo que necesitas saber.
Y bueno, la escuela dice, te doy lo que creo que necesitas tú saber. ¿Ok? Entonces yo elaboro un plan y programa. Yo creo que tú como educólogo necesitas saber cómo hacer una planeación didáctica. Tú como educólogo necesitas saber cómo hacer un diseño curricular de una carrera. Tú como educólogo necesitas saber cómo hacer materiales didácticos. Entonces yo como institución educativa te empiezo a capacitar, te empiezo a dar las herramientas que yo creo que tú necesitas. Y obviamente, cuando tú egresas, dices y crees que tienes todo lo que necesitas. Y te vas al campo laboral. Pero entonces dice el campo laboral. Vamos a la diapositiva. Ellos piden lo que debes hacer. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer? Como educación. Debemos considerar el contexto social, necesitamos considerar a las empresas, a los lugares donde tú vas a trabajar, sea de la carrera que estés estudiando, y deberíamos como institución educativa hacer, como dicen los que estudian mercadotecnia, ¿no? Hacer un estudio de mercado, ¿sí? A analizar qué necesita el sector laboral que yo dote a mis estudiantes para que sean profesionistas, los profesionistas que necesitan, ¿sí? Pero si yo como institución construyo a ciegas y solamente te doy lo que yo creo que tú necesitas, entonces llegarás al campo laboral y tendrás que tomar infinidad de cursos para poder ponerte al corriente y poder trabajar al nivel que te piden, ¿sí? Por eso es muy importante currículo, sociedad. Es muy importante esa relación, currículo y la sociedad. Debe haber una interconexión y esa brecha poder juntarla y poder lograr, como dijo Taba, el fin deseado, ¿sí? El fin deseado es que tú tengas todas las herramientas, que tú seas una persona capaz de insertarte en el mundo laboral, que des al 100 y un poco más, que seas un profesionista de alto nivel, ¿sí? Y no solamente hablo de profesiones, también hablo de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Actualmente también doy clases de bachillerato y mi mayor queja es, mis alumnos no entienden lo que leen. ¿Y sabes una cosa? A veces no es problema del alumno. A veces es un problema que viene de generación a generación arrastrándose. Y obviamente el de primaria dirá, es que los maestros de preescolar no le dieron las herramientas que necesitaba. Y los de secundaria dirán, es que los maestros de primaria los pasaron sin saber nada. Es que los de bachillerato, pues decimos, es que los maestros de educación básica. Y cuando llegas a universidad y te piden un ensayo y te dicen, dámelo en formato APA y dámelo con referencias bibliográficas, y luego te surge un gran signo de interrogación. Profe, ¿cómo se hace eso? Se supone que tú deberías haberlo desarrollado desde secundaria, esas competencias. Pero ¿qué está sucediendo? Es problema a veces también del currículum. Adelante. Tenemos un comentario, maestra, dice Nubia Sierra. Sí, profe, es diferente estar en clase donde el docente nos resuelve todas las dudas. En cambio, al salir al mundo laboral, debemos de aprender a elaborar por sí solos nuestra planeación. Muy buen comentario. Muchísimas gracias. Así es. Y ahí pues ya no tendrás quien te resuelva las tareas. Deberás hacerlo. Por eso es que nosotros como profesionistas aprendemos a resolver problemas de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo no sabía usar una plataforma educativa. Vaya, me doy a la tarea de ser autodidacta y aprenderlo. Es lo que quiere la nueva escuela mexicana, que tú seas autodidacta. ¿Qué significa? Que si no lo sabes, lo investigas, ¿sí? Ok, tu maestro es tu guía, pero no lo sabe todo, ¿sí?
Tu maestro no lo sabe todo, pero es tu guía, es el gestor de tu conocimiento y de tu aprendizaje. Él te va guiando por donde debes ir. Pero si tu maestro tiene un currículum que no responde a las necesidades del contexto, los docentes nos basamos en un currículum, una tira de materias o un temario de contenidos que tenemos que abordar durante un determinado lapso de tiempo. Y a veces estamos locos y parecemos como un reloj que se le saltan los resortes por todas partes porque decimos, oh, son 20 temas y son 5 clases, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, nos vemos en el grandísimo problema de que a veces, como docente, queremos abarcar todo el contenido y programa educativo y a veces no es lo que tú necesitas. Por eso es bien importante hacer una revisión, hacer una contextualización. ¿Nuestro currículum responde a las necesidades de nuestro contexto? Bueno, actualmente definitivamente diríamos que no, porque la pandemia nos ha orillado a la reclusión en nuestros hogares, entonces tenemos que ser autodidactas, querramos o no querramos. Y si tú no lo has hecho, te quedarás rezagado. Entonces es importante que a partir de ya empieces a trabajar con esto, ser autodidacta, analizarlo todo. No porque esté en internet ya es verdad, investígalo, ¿sí? Dice el libro sagrado que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué significa? Que haya más personas que hablen del tema, no hacemos una religión de un versículo, ¿verdad? Entonces ocupamos investigar qué tan cierto es un documento y por supuesto confiable. Muy importante que sea confiable. Vamos a la siguiente diapositiva. Es de suma importancia considerar lo siguiente: lo que necesitas o crees necesitar el mercado, el tipo de profesional que demanda y el que estamos en capacidad de formar, además del profesional que deseamos formar. En este rubro es necesario un análisis del mercado del trabajo en términos de demanda cuantitativa de egresados, el número de egresados que se espera producir y el tiempo estimado de saturación del mercado. Muchas de las veces las instituciones educativas no se dan el tiempo de hacer este estudio, ¿sí? Y termina habiendo mucho de una sola profesión. Cuando yo era adolescente quería estudiar para contador público, creo. Era como, oh, yo quiero ser contadora. Y entonces empecé yo, oh, ¿qué quieres estudiar? Oh, yo quiero ser contadora. Y me decían, oye, pero ya hay muchos contadores, y mira, el contador anda de taxista, mira, el contador anda de taquero, porque no hay trabajo. Y yo decía, pero ¿por qué se supone que todos deberían tener trabajo? Pues ese es el problema. A veces las instituciones producen mucho de una sola carrera, y a la hora de salir al mercado laboral, ¡oh, sorpresa!, pues no hay trabajo para todos, ¿ok? Entonces es importante que veamos esta parte. ¿Qué tan saturado está el mercado? ¿Qué tan saturado? Cuando yo estudié la licenciatura de Ciencias de la Educación, éramos, creo, la segunda generación. No, era un poquito más, pero hace muy poco que nació esta carrera. Y cuando yo salí de Ciencias de la Educación, todavía te preguntan, ¿y qué es? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve? Y ahora hay muchos jóvenes que están estudiando licenciatura en Ciencias de la Educación. Afortunadamente, tenemos un campo muy amplio de trabajo, no solo la docencia. Entonces, no hay gran problema porque haya muchas personas con esta carrera. Pero imagínate que todos quieren ser ingenieros agrónomos. Entonces, nos enfrentaríamos probablemente a que no haya empresas suficientes para contratar a todos. Vamos a la siguiente diapositiva. El desarrollo de un currículo está determinado por las necesidades socioeconómicas y el momento histórico por el que atraviesa el país. Como te decía del principio, todo depende del contexto que estamos viviendo. Como te comentaba hace un momento, terminó la Guerra de Independencia y entonces hubo necesidad de educar a la gente.
Entonces se abrieron muchas primarias y luego se abrió la educación para adultos, para que las personas aprendieran a leer y a escribir, ¿sí? Después se abrieron escuelas técnicas, porque había necesidad de técnicos en alguna especialidad. Entonces, conforme va pasando el tiempo, ha habido nuevas carreras universitarias y otras han dejado de existir, porque ya no las necesita el campo laboral, porque ya son carreras que no se necesitan. Y prontamente la tecnología estará desplazando a muchas personas físicamente en su trabajo, porque ahora es necesario aprender otras carreras. Antes, ¿cuándo podías escuchar de nanotecnología? Ahora es un hecho, ¿sí? Hay que empezar a ver qué nuevas carreras existen. Y seguramente el contexto nos estará demandando nuevas, que ahora quizá ni nos imaginemos. Vamos a la diapositiva. Es importante identificar los factores que influyen en el desarrollo curricular, sin pasar por alto que todos influyen de manera determinante y el impacto que tiene sobre la vida educativa de los alumnos es fundamental. Finalmente, a fin de cuentas, los usuarios son los estudiantes. Y si las necesidades que tienen no son cubiertas en su totalidad, se verá reflejado, ¿tú crees que en un examen? Yo sé que a veces estás muy preocupado por una nota, una calificación, por no reprobar, porque tu desempeño sea excelente, ¿sí? Pero, ¿sabes dónde se verá el resultado? Cuando tengas que solucionar un problema en la vida cotidiana, en la sociedad, ¿sí? Entonces verás el resultado. Es ahí donde evaluamos si tú eres una persona capaz. Tyler menciona la necesidad como la carencia, la que se debe de tomar en cuenta para elaborar los objetivos y desarrollar un currículo. Ya vemos que currículo pues es un plan y programa, como decía Tyler, para alcanzar un objetivo. A partir de la situación actual objetiva y de ciertas metas generales como la eliminación de la pobreza, la dependencia económica y cultural, etcétera. No sé si tú te hayas dado cuenta, pero de unos años a la fecha, en las escuelas se trabaja mucho sobre crear tu propia empresa, ¿sí? Que seas una persona que crees tu propio empleo. Entonces, es parte de la necesidad de que va cambiando, ¿sí? De captarse a la realidad social, adaptarse. Ok, bien, leo la diapositiva, dice, para determinar las necesidades sociales debe captarse la realidad social, a la cual es necesario ubicar en 3 sistemas contenidos en el macrosistema social. Y esto es el sistema político, el sistema cultural y el sistema económico. Del sistema político se refiere a lo que define todas las relaciones existentes en el macrosistema social por medio de disposiciones y regulaciones, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que regula la política, la sociedad, las reglas, las disposiciones, todo lo que tenemos a que sujetarnos, ¿sí? El sistema cultural aporta a los sistemas políticos y económicos, al macrosistema social, pautas normativas de usos, costumbres, creencias, valores de todo tipo, entre ellos los de conocimiento científico y tecnológico. En este sistema se ubica la educación superior como uno de los subsistemas más importantes del sistema cultural. Y el sistema económico, muy importante, que produce bienes y servicios para los otros sistemas. Su principal relación con la educación superior consiste en que demanda de esta profesionales e investigadores. Se puede considerar que si la enseñanza se adecuara al mercado de trabajo, tendría que restringirse el acceso a la enseñanza superior en función del número de empleos disponibles y se limitaría la educación a las profesiones
que tiene un mercado disponible. Esto se supone a la función social del profesional y a las necesidades sociales. En otras palabras, déjame regreso. En otras palabras, toda institución educativa debería de hacer un análisis, detenerse un poquito en esto. ¿Qué profesiones se necesitan en la sociedad? ¿Ok? ¿Qué profesiones son las que se están necesitando? Y esas ofertar. Y obviamente hacer un estudio de cuántos empleos hay disponibles, para así no saturar un mercado y que todos podamos tener acceso a un empleo, que todos podamos tener un trabajo al poder egresar. Es muy triste y muy lamentable que pases 5 años de tu vida estudiando y que al final digas, ay, ¿dónde voy a trabajar si no hay dónde trabajo? Entonces, es bien importante que aparte de ello, tú también tengas esa formación tú mismo, tú personalmente, de hacer tu propio empleo, de ser una persona visionaria, una persona emprendedora. Es parte de lo que el currículum debería de responder a la sociedad, ¿sí? Formar personas capaces de resolver los problemas comunes, cotidianos, tanto de tu comunidad como de tu sociedad, obviamente de tu país. Entonces, te comparto la bibliografía, Guzmán, Vanessa, 2012, teoría curricular, disponible en la siguiente liga. Tú puedes acceder a ella para tener más información de lo que te estuve hablando un poquito, ¿sí? Y bueno, tengo una tarea para ti. Ok. Elabora un análisis del contexto social, económico, político y cultural en el que te encuentras y establece la importancia que tiene el contexto en el desarrollo de un currículo. ¿Cómo influye esto? ¿Sí? Quiero que me lo escribas, que me lo des a conocer. Estaré muy contenta de leerte, ¿sí? Y no olvides que si vas a usar alguna información de internet, hay que darle forma de cita. Hay que darle crédito al autor. De lo contrario, nos convertimos en plagiarios, en ladrones de ideas, y no queremos eso, ¿verdad? Entonces hay que dar crédito al autor y, por supuesto, agrega referencias bibliográficas. En Classroom, en la carpeta que habla sobre materiales básicos, allí tengo el formato Norma Zapa, accede a él, revísalo para que hagas una correcta estructuración de tu trabajo. Te doy muchas gracias por tu atención. No sé si haya otra pregunta. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Que estés bien.